Nos hemos despertado con una noticia que no deja indiferente a nadie. La Policía Nacional ha reaccionado de manera contundente contra Sara Pérez Santolaya. Un caso que, a simple vista, podría parecer un conflicto más entre medios y figuras públicas, pero que al analizarlo con detenimiento refleja un entramado de privilegios, desigualdades y decisiones políticas que afectan directamente a la seguridad ciudadana. La indignación no se limita a un sector de la población. Agentes, periodistas y ciudadanos se preguntan cómo es posible que recursos destinados a proteger a víctimas reales de violencia sean desviados hacia alguien cuya condición de víctima no está respaldada por una sentencia judicial. Antes de adentrarnos en la polémica principal, conviene revisar algunos antecedentes recientes que muestran cómo la manipulación mediática puede distorsionar la realidad. Univisión, por ejemplo, decidió retractarse de una acusación de violación contra Julio Iglesias para evitar un juicio de $200 millones en Estados Unidos. Este gesto no es solo un episodio aislado, evidencia la presión que ejercen los medios y cómo, en ocasiones, la reputación de personas públicas queda a merced de campañas que buscan el sensacionalismo antes que la verdad. Mientras tanto, se plantea una pregunta inevitable. ¿Cuántas veces se utilizan los medios y las plataformas para difamar y generar escándalos sin asumir consecuencias reales? Volviendo al presente, los actos recientes en el Ayuntamiento de Nueva York han generado un debate similar. Durante un evento público, se registraron gestos polémicos y señales que muchos consideran inapropiadas, provocando críticas tanto dentro como fuera de la institución. Lo más preocupante no es el gesto en sí, sino la desconexión entre las declaraciones de quienes promueven la paz y la realidad de sus acciones. Lo que proclaman en discursos de no a la violencia se contradice con conductas que generan división, tensión y miedo entre la ciudadanía. Esta paradoja se repite en otros ámbitos. Personas que se presentan como activistas del pacifismo, de la justicia y de la igualdad, a menudo son las mismas que ejercen agresión y acoso. Vito Quiles, por ejemplo, ha sido objeto de ataques coordinados por colectivos que predican tolerancia mientras intimidan físicamente a quienes no comparten sus ideas. Es el reflejo de un fenómeno que se repite, la violencia disfrazada de activismo y la hipocresía de quienes critican la agresión desde posiciones de poder o privilegio. En España, la polémica se centra en Sara Pérez Santolaya y su escolta policial. Recursos públicos que deberían proteger a mujeres que han sufrido violencia real se asignan a una figura mediática cuya condición de víctima no está judicialmente reconocida. Este hecho ha generado un profundo malestar entre los agentes, quienes consideran que se priorizan intereses políticos y mediáticos sobre la protección de quienes realmente lo necesitan. Laura García, portavoz de Jupol, ha dejado claro el sentir de los policías. Ver que se destina escolta a alguien sin respaldo judicial provoca frustración y desconfianza dentro del cuerpo. Los recursos públicos, explica, no son infinitos, y cada decisión tiene un impacto real sobre la seguridad de los ciudadanos. El contraste es evidente, desde el punto de vista social, escandaloso. Mujeres que han sufrido violencia de género real, con sentencias firmes que reconocen su condición de víctimas, continúan expuestas a riesgos, mientras que Sara Pérez recibe protección que, según muchos, debería destinarse a quienes verdaderamente la necesitan. Esta situación no solo cuestiona la imparcialidad del sistema, sino que también pone en evidencia cómo el poder mediático y la fama pueden alterar prioridades que deberían ser estrictamente técnicas y judiciales. Además, la televisión pública ha contribuido a exacerbar este problema. Personas sin experiencia profesional ni trayectoria significativa, como Sara Pérez Santolaya, se convierten en portavoces de discursos prefabricados, diseñados más para reproducir argumentarios políticos que para ofrecer un análisis crítico o informado. Programas televisivos permiten que estas figuras se sienten en platós y difundan opiniones que parecen avaladas institucionalmente, degradando la credibilidad del medio y confundiendo a la audiencia. Lo que vemos no es periodismo, es un espectáculo cuidadosamente construido para generar polémica y reforzar agendas políticas. Lo que estamos observando tiene consecuencias que van mucho más allá de una polémica mediática o de una reacción policial puntual. En primer lugar, socava de manera profunda la confianza del público en los medios de comunicación y más específicamente en la televisión pública, que históricamente se ha presentado como un referente informativo. Cuando los ciudadanos perciben que los espacios televisivos son ocupados por personas sin formación profesional, sin trayectoria ni experiencia, y que esas mismas personas reciben recursos, protección y visibilidad desproporcionada, se crea una sensación de engaño y desconfianza. Cada noticia, cada análisis y cada comentario se ven contaminados por la duda.
¿Estamos recibiendo información o estamos siendo testigos de un espectáculo cuidadosamente diseñado para generar polémica y notoriedad? La percepción de que los medios no están al servicio de la información, sino al servicio del espectáculo y de intereses políticos, erosiona la credibilidad de instituciones que deberían ser pilares de la democracia. El impacto sobre los profesionales formados es igualmente significativo. Periodistas con décadas de experiencia, analistas y expertos que han dedicado años a construir su reputación y a perfeccionar sus competencias ven cómo sus espacios y su autoridad profesional son desplazados por figuras mediáticas cuya trayectoria es prácticamente inexistente. Lo que antes eran debates serios y reflexivos se convierte en un circo mediático, donde la relevancia no se mide por el rigor, la formación ni la trayectoria, sino por la capacidad de generar titulares, provocar conflictos o viralizar contenido. La meritocracia profesional queda relegada frente al ruido mediático, y el resultado es un paisaje informativo donde la polarización y la confrontación superficial priman sobre el análisis riguroso. El efecto sobre la ciudadanía y, particularmente, sobre las víctimas reales de violencia es devastador. Mujeres que han sufrido agresiones de género y que cuentan con reconocimiento judicial observan cómo recursos como escoltas policiales, seguridad reforzada o apoyo institucional se destinan a figuras cuya condición de víctima no ha sido acreditada. Esta desigualdad genera sentimientos de impotencia, vulnerabilidad y discriminación. Mientras unas deben enfrentarse a sus agresores sin respaldo suficiente, otras reciben protección por motivos mediáticos o de notoriedad, independientemente de la evaluación judicial de su riesgo. Este contraste no solo es injusto, sino que deslegitima la percepción de imparcialidad del sistema, reforzando la idea de que los privilegios pueden comprarse o ganarse a través de la exposición mediática, en lugar de depender de la necesidad real. A esto se suma un fenómeno paralelo en las calles. Manifestaciones y protestas que deberían ser espacios pacíficos para la expresión de ideas terminan convertidas en escenarios de violencia, agresión y acoso, no solo entre ciudadanos, sino también contra periodistas y profesionales de la información. La paradoja es evidente. Quienes predican tolerancia y pacifismo son, en muchos casos, los primeros en ejercer agresión física o verbal, en vulnerar normas de convivencia y en amplificar conflictos en las redes sociales. Grupos mediáticos y activistas justifican o incluso promueven estas conductas, generando un ciclo en el que la violencia se normaliza y la confrontación se convierte en espectáculo. Esto refuerza la percepción de que en nuestra sociedad los privilegios se entrelazan con la capacidad de generar polémica, y que quienes carecen de notoriedad, aunque sean víctimas reales, permanecen invisibles y desprotegidos. El entramado de medios manipulados, decisiones políticas cuestionables y privilegios desmedidos crea un escenario crítico para la seguridad, la justicia y la confianza institucional. La reacción de la Policía Nacional, al estallar contra Sara Pérez Santolaya, no puede interpretarse como un mero arranque de indignación, es una señal de alerta sobre cómo las prioridades se han distorsionado. La asignación de recursos públicos, la visibilidad mediática y la protección policial parecen depender más de la notoriedad y la capacidad de generar impacto que de la necesidad real o del riesgo comprobado. Esto genera un precedente peligroso. Ciudadanos y agentes perciben que el sistema es susceptible de manipulación y que las decisiones sobre seguridad y justicia pueden depender de la exposición mediática más que de criterios técnicos o judiciales. Si extendemos la mirada al contexto histórico y comparativo, esto no es un fenómeno aislado. En múltiples países, desde Estados Unidos hasta naciones europeas, hemos visto cómo los medios de comunicación y la política convergen para priorizar intereses simbólicos sobre necesidades reales. El fenómeno del privilegio mediático no es nuevo. Figuras públicas que generan atención reciben protección, apoyo y recursos que, en principio, deberían ser asignados en función de la justicia y la seguridad. La diferencia es que, en este caso, la contradicción se vuelve escandalosa porque evidencia cómo los recursos públicos, pagados por todos los ciudadanos, se destinan a proteger a alguien cuya condición de víctima no ha sido reconocida judicialmente. Esto no solo provoca indignación ética, sino que tiene un efecto psicológico directo sobre quienes sí han sufrido violencia. El mensaje que reciben es que la notoriedad puede suplir el riesgo real. La asignación desigual de protección y visibilidad también tiene efectos políticos y sociales. Cuando los ciudadanos perciben que las instituciones actúan de manera arbitraria o interesada, se erosiona la confianza en todo el sistema, desde la policía hasta los tribunales y los medios de comunicación. La percepción de impunidad y de privilegio genera descontento social, polarización y resentimiento hacia las autoridades y hacia quienes ocupan los espacios privilegiados. En el caso de Sara Pérez Santolaya,
Esta dinámica se intensifica porque su protección mediática y policial se percibe como un símbolo de cómo la fama puede alterar la justicia, mientras las víctimas reales siguen expuestas y sin respaldo adecuado. El debate también revela una contradicción ética en el activismo y en la cobertura mediática. Quienes promueven valores de igualdad, justicia y no violencia son, muchas veces, los mismos que ejercen agresión, acoso o intimidación, tanto en espacios públicos como en plataformas digitales. Esto genera un conflicto doble. Por un lado, se socavan los principios de equidad y seguridad. Por otro, se transforma la protesta y la reivindicación social en un espectáculo, donde el valor del mensaje se mide por la polémica que genera y no por su contenido ni por su impacto en la protección de los más vulnerables. Finalmente, el caso plantea preguntas esenciales sobre justicia, equidad y responsabilidad institucional. ¿Es legítimo que los recursos públicos se asignen según influencia mediática, notoriedad o cálculo político, y no según necesidad objetiva? ¿Cómo se protege a las verdaderas víctimas cuando otras figuras reciben privilegios que no les corresponden? La indignación de agentes, periodistas y ciudadanos no es un capricho. Es una demanda de coherencia, transparencia y respeto hacia quienes han sufrido daños reales. La percepción de injusticia no solo afecta la confianza en el sistema, sino que tiene efectos tangibles sobre la seguridad de la sociedad y sobre la percepción pública de lo que significa proteger a quienes realmente lo necesitan. En conclusión, lo que estamos presenciando no es un conflicto aislado entre una figura mediática y la policía. Es un reflejo de cómo la política, los medios y el espectáculo pueden distorsionar las prioridades de la sociedad, afectar la credibilidad de las instituciones y, sobre todo, poner en riesgo a quienes más necesitan protección. Es un espejo que evidencia las debilidades estructurales de nuestro sistema. Cuando los intereses mediáticos y políticos se anteponen a la justicia y la seguridad, todos perdemos. La indignación crece, la conversación está abierta y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hasta cuándo se permitirá que la fama y la exposición eclipsen la justicia, la protección y la equidad reales?